¿Alguna vez has sentido que alguien a quien amabas profundamente te arrancaba el suelo bajo los pies con una sola frase? Nunca imaginé que la persona que más amaba me humillaría de la manera más cruel. A veces creemos que conocemos a quienes caminan a nuestro lado, que el amor basta para sostenerlo todo, pero basta un instante, una sola herida inesperada, para derrumbar todo aquello en lo que confiábamos. Mi historia no empieza con una gran traición o una pelea evidente, sino con palabras frías, dichas en un tono que todavía resuena en mi memoria. No vengas a la boda de mi hermana, me avergüenzas. ¿Te imaginas recibir esas palabras de la persona con la que compartes tu vida? Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a descubrir ahora podría sorprenderte, quizá incluso hacerte mirar tus propias relaciones de una manera diferente. Yo pensaba que éramos un equipo, que el amor incondicional nos blindaba contra todo, que pase lo que pase, uno siempre quiere mostrar a su pareja con orgullo ante el mundo. Pero aquel día entendí que a veces el amor no es suficiente cuando el respeto y la dignidad se pierden por el camino. Cuando mi esposa me pidió que no asistiera a un momento tan importante para su familia, no solo me estaba excluyendo de un evento, me estaba excluyendo de su mundo, de su vida, de su mirada hacia el futuro. Al principio no supe cómo reaccionar. Me sentí congelado, atrapado entre la rabia, la tristeza y la vergüenza. ¿Alguna vez te ha pasado esto? Esa sensación de ser un intruso en la vida de alguien que pensabas que te amaba. En ese momento, miles de preguntas inundaron mi mente. ¿Qué había hecho para merecer eso? ¿Realmente era yo quien la avergonzaba? ¿O era ella quien no sabía valorar quién estaba a su lado? La vida nos pone a prueba en formas que nunca esperamos, y a veces esas pruebas llegan disfrazadas de humillaciones silenciosas, esas que nadie ve, pero que te desgarran por dentro. No era solo una boda, era la representación simbólica de algo mucho más profundo, la negación de mi valor, de mi lugar, de mi dignidad como pareja. Y aunque una parte de mí quería ignorarlo, justificarla, pensar que tal vez era el estrés o una mala interpretación, algo en mi interior me decía que esta herida no era superficial, que algo esencial había cambiado para siempre entre nosotros. Lo que viví esa noche fue mucho más que la ausencia en una celebración. Fue un viaje brutal hacia una verdad que no quería ver. A veces, el amor no duele porque falla, duele porque revela. Y lo que aquella humillación reveló en mi vida fue mucho más grande de lo que yo estaba preparado para aceptar en ese momento. Ahora quiero llevarte aún más profundo dentro de esta historia, para mostrarte no solo lo que pasó después, sino también todo lo que descubrí sobre el amor propio, la dignidad y la fuerza que uno puede encontrar cuando parece que todo se ha perdido. Porque cuando uno atraviesa situaciones así, algo dentro se rompe, pero también algo nuevo empieza a nacer. Y aunque en ese momento todo parecía dolor y confusión, hoy sé que esa herida fue, en realidad, el principio de un despertar mucho más grande. Por eso, si este tema resuena contigo, si alguna vez sentiste que no te valoraban como merecías, o si alguna palabra te dejó una cicatriz que todavía arde, cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te tocó de esta historia. Me encantaría leerte, saber que no estoy solo compartiendo estas vivencias y construir juntos un espacio donde podamos sanar, comprendernos y apoyarnos. Además, si sientes que este contenido tiene un valor especial para ti, te invito a darle me gusta al video. No imaginas cuánto ayuda ese pequeño gesto. Permite que el mensaje llegue a más personas que, quizá como tú o como yo, estén necesitando escuchar una palabra que les recuerde su valor. Y si quieres seguir acompañándome en este camino, donde compartimos relatos reales que tocan el alma y nos enseñan a ser más fuertes, suscríbete al canal.
Tu participación aquí es lo que mantiene viva esta comunidad, lo que permite que sigamos creciendo y llevando estas historias a corazones que tal vez hoy se sienten solos, heridos o sin rumbo. Cada comentario, cada me gusta, cada suscripción es una semilla que sembramos juntos en este espacio de verdad y sanación. Y ahora quiero llevarte aún más profundo en esta historia, porque lo que ocurrió después de esa humillación transformó no solo mi relación, sino también la manera en que aprendí a verme a mí mismo. Durante mucho tiempo creí que mi vida era, en esencia, un reflejo de mis esfuerzos y mis sueños cumplidos. Era un hombre común, sencillo, alguien que apostaba todo por el amor, que encontraba sentido en los pequeños gestos diarios, en construir algo duradero al lado de quien creía que compartía mis mismas ilusiones. Mi relación con ella no fue un accidente ni algo apresurado. Fue un lazo tejido poco a poco, entre risas, complicidades y esos silencios cómodos que uno siente cuando cree haber encontrado un hogar en otra persona. Nos conocimos en un momento en que ambos parecíamos buscar lo mismo: estabilidad, amor, una vida en común que tuviera sentido más allá de los logros individuales. Compartíamos largas conversaciones sobre el futuro, planes sencillos pero llenos de significado, una casa donde los domingos olieran a café recién hecho, vacaciones en lugares tranquilos, construir algo propio, lejos del ruido del mundo. Todo eso parecía suficiente, parecía real. Al principio, ella era todo lo que había soñado: atenta, cálida, llena de esa energía que te envuelve y te hace pensar que esta vez todo será diferente. Me acostumbré a verla como una extensión de mi esperanza, como una prueba viviente de que la vida recompensa a quienes siguen creyendo a pesar de las caídas. En su sonrisa encontré un refugio. En sus palabras, la promesa silenciosa de que juntos podríamos con cualquier cosa. Así éramos, o al menos así quería verlo, y durante un tiempo esa visión funcionó. Nos apoyábamos en los momentos difíciles, celebrábamos los pequeños triunfos, nos sosteníamos cuando el mundo allá afuera parecía exigir más de lo que podíamos dar. Nunca fui un hombre de grandes pretensiones. No buscaba perfección ni cuentos de hadas, solo alguien con quien compartir la vida de manera honesta, alguien que supiera ver más allá de los errores y las inseguridades, que apostara por el amor real, ese que no necesita máscaras. Sin embargo, con el paso del tiempo, pequeñas grietas comenzaron a aparecer. No eran grandes discusiones ni traiciones visibles. Eran detalles sutiles, miradas que esquivaban, palabras que dolían más por lo que callaban que por lo que decían, pequeñas ausencias emocionales en momentos en los que más necesitaba su presencia. Y yo, queriendo mantener viva la imagen que había construido de nosotros, preferí no verlas, preferí aferrarme a los recuerdos luminosos, a la esperanza de que todo volvería a ser como antes. Porque a veces, cuando amas de verdad, tu mayor temor no es perder al otro, sino perder la idea de lo que creíste tener. La relación, aunque todavía sólida en apariencia, empezó a moverse en arenas movedizas. Yo seguía apostando todo, seguía creyendo, seguía invirtiendo cada parte de mí en algo que lentamente parecía desvanecerse sin que pudiera detenerlo. Y ella, aunque presente en cuerpo, cada vez estaba más ausente en espíritu. Empecé a notar ciertos gestos cuando salíamos, miradas incómodas, comentarios disfrazados de broma sobre mi manera de vestir, de hablar, de comportarme. Pequeñas señales de una vergüenza que ella misma no sabía o no quería reconocer. Y aunque intentaba justificarla, pensando que eran momentos pasajeros, algo en mi interior comenzaba a preguntarse si realmente estaba siendo visto con amor o con juicio. Lo que antes era complicidad se convirtió poco a poco en distancia, y esa distancia no era de kilómetros, sino de silencios llenos de cosas no dichas. A veces bastaba una
sola noche juntos, en medio de una conversación anodina, para sentir que éramos dos desconocidos compartiendo un espacio que alguna vez fue sagrado. Y aún así, me aferraba. Me aferraba al recuerdo de quién fue, a la promesa que creímos, a la versión de nosotros que soñé construir. No porque fuera ciego, sino porque hay heridas que uno prefiere ignorar antes que aceptar su profundidad. La transformación interna que estaba comenzando en mí era lenta, casi imperceptible, pero estaba ahí. Empecé a preguntarme si realmente merecía ser una sombra para alguien, si debía seguir sacrificando mi autenticidad para encajar en un molde que ni siquiera era mío. Me encontraba en el bastidor invisible de una obra que ya no dirigía, atrapado entre el miedo a perder y la necesidad de encontrarme a mí mismo. Y aunque todavía no lo sabía, ese conflicto interno sería el motor que me llevaría a tomar decisiones que cambiarían mi vida de maneras que jamás imaginé. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque entender cómo llegamos a ese punto es crucial para comprender la magnitud del impacto que tendría esa humillación sobre todo lo que yo era, sobre mi mentalidad, sobre la forma en que enfrentaría las verdades ocultas que hasta ese momento había preferido no mirar. Al principio todo parecía una historia escrita a mano por la ilusión. Vivíamos envueltos en esa burbuja que suele aparecer cuando dos personas creen haber encontrado a alguien especial. Esa fase donde cada detalle parece confirmar que el destino los había cruzado por alguna razón más grande que ellos mismos. Recuerdo que solíamos reírnos de las mismas tonterías, hacer planes para el futuro como si el tiempo estuviera de nuestro lado y no existiera nada que pudiera desgastar lo que sentíamos. Nos entendíamos sin necesidad de palabras, bastaba una mirada, un gesto, y sabíamos que estábamos conectados en algo que parecía auténtico, sólido, inmune a los embates de la vida real. Pasábamos horas soñando despiertos, construyendo castillos invisibles sobre la promesa de un amor que se sentía fuerte, confiable. Ella era luz y yo era viento. Juntos éramos movimiento, impulso, ganas de más. En ese entonces, cualquier diferencia parecía trivial. Cualquier pequeño desacuerdo se resolvía con caricias o risas, como si ambos supiéramos que había algo más grande que nuestras diferencias manteniéndonos unidos. Para los ojos externos, éramos esa pareja que inspira a otros, que hace que uno quiera creer en las segundas oportunidades, en el poder de comenzar de nuevo sin arrastrar los miedos del pasado. Pero si miro hacia atrás con la mente y el corazón que tengo ahora, no puedo negar que había señales, pequeñas grietas que preferí ignorar en nombre del amor. A veces, entre bromas, dejaba caer comentarios sutiles sobre mis defectos, sobre cómo debía cuidar un poco más mi imagen o prestar atención a ciertos detalles si quería encajar mejor en su mundo. Al principio, lo tomaba como observaciones sin importancia, como cosas que uno acepta por amor, creyendo que mejorar para el otro es también una forma de crecer juntos. No me di cuenta de que, en realidad, estaba comenzando un lento proceso de desconexión de mí mismo, un deslizamiento casi imperceptible hacia un molde que no me pertenecía. Hubo momentos en reuniones sociales donde notaba su incomodidad si decía algo espontáneo, si me reía demasiado alto o si mi ropa no coincidía con el estándar que ella tenía en su mente. No era algo obvio, no eran reproches directos, eran gestos, miradas fugaces, un tono de voz ligeramente diferente, casi imperceptible para cualquiera menos para mí, que la conocía como la palma de mi mano. Me convencí de que esas pequeñas incomodidades eran normales, que no todos los gestos podían ser perfectos y que el amor real implicaba aceptar esas mínimas diferencias sin dramatizarlas. Me aferré a esa creencia con todas mis fuerzas,
porque pensar lo contrario significaba abrir una puerta a una verdad oculta, que en ese momento no estaba preparado para enfrentar. Nuestro día a día seguía envuelto en una rutina aparentemente feliz. Compartíamos cenas improvisadas, viajes cortos de fin de semana, largas charlas bajo las estrellas. Pero en medio de esa cotidianidad que tanto valoraba, había una sombra silenciosa creciendo entre nosotros, un desencuentro que aún no tenía nombre, pero cuyo impacto ya comenzaba a sentirse en lo más profundo. Empecé a notar que nuestras conversaciones eran menos espontáneas, que medía más mis palabras, que buscaba inconscientemente su aprobación en cosas pequeñas. No era un cambio radical, no era un antes y un después, era una transformación lenta, como la erosión que desgasta una roca durante años hasta cambiar su forma sin que uno lo note. Aún así, me resistía a ver. Seguía creyendo en nosotros, en esa versión de nosotros que habíamos construido en los mejores momentos, ignorando que muchas veces el amor no muere de un golpe, sino de un millón de pequeños cortes que uno se niega a ver. Me refugiaba en nuestras memorias felices, en esas veces en que me miraba con ternura, en esos abrazos donde sentía que el mundo podía detenerse. Me convencía de que lo que estaba sintiendo era paranoia, inseguridad, fantasmas del pasado que no tenían lugar en un amor tan genuino como el nuestro. La boda de su hermana se acercaba, y para mí era una oportunidad para reafirmar esos lazos, para estar presente en los momentos importantes como siempre había querido. Creía ingenuamente que ese evento sería una celebración no solo para su familia, sino para nosotros como pareja, una muestra más de que estábamos construyendo algo juntos. Nunca imaginé que esa boda sería el escenario donde la fachada se rompería por completo, revelando la distancia que ya existía entre nosotros mucho antes de que yo pudiera admitirlo. Había signos, sí, pero el corazón enamorado es un experto en disfrazar las alertas de esperanza, en transformar cada herida en una oportunidad de amar más fuerte. Recuerdo el día en que me habló por primera vez de la boda de su hermana como si fuera una escena grabada en mi memoria. Estábamos sentados en la cocina, una tarde cualquiera, mientras ella revolvía distraídamente su café y yo hojeaba un periódico viejo, buscando distraerme de una semana particularmente pesada. De repente, con esa voz ligera que usaba cuando quería quitarle importancia a algo que en realidad pesaba mucho, me dijo que su hermana se iba a casar y que, por supuesto, la familia entera estaba emocionada. No supe por qué, pero algo en su tono, en la forma en que evitaba mirarme directamente, encendió una chispa de inquietud en mi pecho. Respondí con una sonrisa sincera, alegrándome por su hermana, preguntando detalles, imaginándome acompañándola a escoger el vestido, planeando juntos qué regalaríamos, cómo sería el gran día. Para mí, la invitación estaba implícita en cada palabra, en cada gesto. Después de todo, éramos pareja, y los eventos importantes de la familia también se volvían parte de nuestra historia compartida. Era natural, era lo que se espera cuando dos personas han decidido caminar de la mano. Pero a medida que avanzaba la conversación, empecé a notar pequeños vacíos, silencios incómodos entre una frase y otra, como si estuviera construyendo un puente que solo yo pretendía cruzar. Ella mencionaba los preparativos, las reuniones familiares, la lista de invitados, pero nunca, ni una sola vez, me incluyó en esas escenas. No hablaba de nosotros yendo juntos, no sugería qué deberíamos ponernos, ni siquiera preguntaba si tenía algún compromiso para esa fecha. Al principio, me convencí de que estaba siendo demasiado susceptible, que quizás era el estrés o simplemente una forma de hablar, pero dentro de mí, una voz que no podía callar empezó a susurrar verdades incómodas que no quería escuchar. Fue como asomarme detrás del telón de una obra donde todo parecía perfecto y ver los bastidores torcidos, las cuerdas en punto de romperse.
La invitación, cuando finalmente llegó, no fue una invitación real. Fue una mención vaga, tibia, casi como una obligación protocolar. No hubo entusiasmo, no hubo ese brillo en los ojos que uno espera cuando comparte con su compañero un momento importante de la familia. Sentí como si, de alguna forma inexplicable, mi presencia fuera una molestia, un estorbo que debía ser manejado con cuidado para no arruinar la imagen que ella quería proyectar ante los suyos. Fue un golpe sutil, casi invisible, pero el impacto que dejó en mí fue profundo. No era el hecho de asistir o no asistir a una boda. Era el peso simbólico de ser considerado, o no, parte esencial de su vida pública, de su orgullo, de su historia. Tratando de mantener la calma, pregunté qué debía llevar, si había algún código de vestimenta, si necesitaría ayudar en algo. Y fue en esas respuestas evasivas, en ese lenguaje corporal que parecía querer desaparecer, donde entendí que algo no estaba bien. No eran las palabras las que me herían, era todo lo que no se decía, todo lo que flotaba en el aire cargado de una incomodidad que ya no podía seguir fingiendo que no veía. Intentaba racionalizarlo, darle explicaciones que me permitieran no enfrentar la verdad oculta que empezaba a dibujarse delante de mí. Esa boda sería más suya que nuestra, y mi lugar en su vida no era tan sólido como había querido creer. La transformación interior que se había iniciado en mí cobró fuerza en esos días previos al evento. Me encontraba cuestionándome cosas que nunca antes me había atrevido a pensar. ¿Desde cuándo había empezado a sentirme un invitado en mi propia relación? ¿Cuándo fue que mi autenticidad se volvió una carga para quien decía amarme? Estos pensamientos me golpeaban como ráfagas de viento frío en una noche abierta, recordándome que a veces la mayor distancia no se mide en kilómetros, sino en gestos, en silencios, en la ausencia de inclusión en los momentos que más importan. Hubo una tarde, a Anitos, pocos días de la boda, donde la tensión era tan evidente que no hacía falta decir nada. Nos sentamos en el sofá, uno al lado del otro, y la distancia emocional era tan palpable que parecía haber una muralla invisible entre nosotros. Fue en ese momento, sin necesidad de palabras, que supe que de alguna manera yo ya había sido apartado de su mundo. No porque lo hubiera decidido de forma consciente, sino porque, en lo más profundo, ella había elegido qué parte de su vida quería mostrar y qué parte prefería ocultar. Y yo, con toda mi vulnerabilidad, estaba del lado que se mantenía en las sombras. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque ese instante de intuición, esa percepción silenciosa de ser desplazado, fue el principio de una serie de decisiones que cambiarían no solo el curso de nuestra relación, sino también mi manera de entender quién soy y qué merezco. La tensión, cuando empezó a manifestarse de manera más evidente, no llegó con gritos ni discusiones, sino con esas pequeñas grietas silenciosas que uno percibe más con el alma que con los sentidos. Gestos mínimos, miradas fugaces, silencios que pesaban más que cualquier palabra. Recuerdo que durante los preparativos para la boda, cada vez que mencionaba con entusiasmo algo relacionado con mi asistencia, ella respondía con una sonrisa forzada, esa clase de sonrisa que no alcanza a tocar los ojos, que no nace del corazón. No hacía falta ser un experto en lenguaje corporal para notar que algo dentro de ella se encogía al imaginarme a su lado en ese evento. Hubo una noche en particular que aún permanece grabada en mi mente, una cena con algunos de sus familiares más cercanos. Yo me esforzaba por integrarme, por hacer que la velada fuera ligera y amena, creyendo que eso ayudaría a fortalecer los lazos que en el fondo intuía que se estaban debilitando. Cada vez que intervenía en la conversación, notaba cómo ella bajaba ligeramente la mirada, o cómo su cuerpo se tensaba apenas perceptiblemente.
No eran reacciones escandalosas, no eran gestos obvios que pudieran señalarse con el dedo, pero para quien amaba desde la sensibilidad más profunda, era imposible no percibir esa incomodidad soterrada. Cuando hablaba de mis proyectos personales, de mis sueños, o simplemente hacía una broma inocente, podía ver cómo, de manera casi imperceptible, ella se replegaba, como si deseara que el momento pasara rápido, como si quisiera que las palabras flotaran en el aire sin dejar rastro. Fue un impacto, silencioso pero devastador, porque en el bastidor de nuestra historia, esos pequeños actos empezaban a desdibujar la imagen que yo había guardado celosamente de nosotros dos. La transformación de su mirada, de su postura, de su tono de voz cuando interactuábamos en público, era una revelación que no podía seguir ignorando. Recuerdo otro detalle que me marcó profundamente. Estábamos comprando ropa para la boda, buscando algo adecuado para el evento, cuando me ofrecía probarme un traje que me gustaba, algo sencillo, elegante, que sentía que reflejaba quién soy. Ella, después de observarme unos segundos en silencio, simplemente dijo, no sé si eso va, tal vez algo más, discreto. No era solo el comentario, era la forma en que lo dijo, como quien intenta corregir algo que le resulta incómodo. Esa frase, aparentemente inocente, resonó en mi interior como una campana que anuncia el fin de algo que uno no quiere aceptar. Era evidente que había algo en mí que ya no encajaba en la imagen que ella quería proyectar en ese evento familiar tan importante. Mi esencia, mis maneras, incluso mis sueños, parecían ser ahora una carga, un recordatorio incómodo de algo que, quizás, ella deseaba dejar atrás. Yo no era el hombre del que debía sentirse avergonzada, pero así me hacía sentir, como si mi autenticidad fuera algo que debía ocultarse, pulirse, amoldarse para no romper la perfección superficial que ella buscaba mostrar al mundo. Esa incomodidad, ese deseo sutil de corregirme, de moldearme a un estándar que no era el mío, fue el indicio más claro de que la conexión real entre nosotros se estaba desmoronando en silencio. La mentalidad con la que me enfrentaba a cada uno de esos pequeños momentos era de resistencia y negación. Me decía a mí mismo que eran detalles, que todas las parejas atraviesan fases de desencuentro, que bastaba con tener paciencia para que todo volviera a su cauce. Pero la verdad oculta, esa que se filtraba como agua entre los dedos, era que la esencia de nuestra relación había cambiado. Ya no se trataba de construir juntos, sino de encajar en un molde donde solo uno de los dos tenía el control de las formas, los colores y los límites. Cada gesto de vergüenza, cada comentario disfrazado de consejo, cada mirada evasiva en público era una herida silenciosa que se iba sumando a mi alma. Y aunque todavía luchaba por mantener viva la ilusión, algo dentro de mí empezaba a comprender que el amor, cuando se convierte en una exigencia de ser otro, deja de ser amor para transformarse en un escenario vacío donde uno actúa para complacer, no para compartir. Era un impacto silencioso pero devastador, una transformación interna que, aunque aún no era completa, ya había empezado a cambiar irrevocablemente la forma en que veía nuestra historia. Todavía puedo cerrar los ojos y verme ahí, sentado frente a ella, en ese instante que cambió para siempre la manera en que entendía el amor, el respeto y mi propio valor. Era una tarde cualquiera, pero el aire, cargado de una tensión que ninguno de los dos quería nombrar, ya anticipaba que algo estaba por quebrarse. Ella jugaba distraídamente con una servilleta entre los dedos, evitando mi mirada, como si buscara en los pliegues de ese pedazo de papel una salida a lo que estaba a punto de decirme. Yo, sin sospechar la magnitud del golpe que venía, le hablaba de los preparativos, de cómo podíamos organizarnos para llegar juntos a la boda de su hermana, para compartir ese momento como lo hacen las parejas, que se acompañan con orgullo.
La pausa que hizo antes de hablar debió advertirme, pero el corazón enamorado no suele ver las señales que el alma sí percibe. Y entonces, sin más, como quien arroja una piedra a un espejo, dejando que las grietas se expandan sin control, lo dijo: «No quiero que vengas, me avergüenzas». Así, sin adornos, sin eufemismos, como si esa confesión hubiera estado esperando demasiado tiempo para salir. Al principio no entendí, o quizás no quise entender. Me aferré, durante unos segundos, a la ilusión de que había escuchado mal, de que sus palabras significaban otra cosa, algo menos cruel, algo más fácil de digerir. Pero no había error. Ahí estaba ella, mirándome por fin a los ojos, con esa mezcla de culpa y determinación que tienen quienes saben que están lastimando, pero sienten que no tienen alternativa. La sorpresa fue un golpe seco, paralizante. Sentí como si me arrancaran de golpe de una realidad cómoda y me lanzaran sin aviso a un vacío helado. ¿Cómo era posible que la misma persona que tantas veces me había tomado de la mano, que había compartido secretos, sueños y promesas conmigo, ahora me mirara como si yo fuera un error, una vergüenza que debía ocultarse? Me quedé en silencio, no porque no tuviera cosas que decir, sino porque cada palabra que intentaba formar moría en mi garganta, atrapada en ese nudo de incredulidad y dolor que no me dejaba respirar. La tristeza llegó como una ola inmensa, cubriéndolo todo, arrastrando consigo cada recuerdo feliz, cada instante en que creí que éramos un nosotros indestructible. Era una tristeza densa, viscosa, que se colaba por cada grieta de mi alma, haciéndome sentir pequeño, insignificante, desamparado. No era solo la humillación de ser rechazado, era la devastadora certeza de que el amor que había dado, la lealtad que había ofrecido, no habían sido suficientes para merecer un lugar digno a su lado. No era suficiente ser quien era. Ella necesitaba a alguien que encajara mejor en su idea de perfección ante el mundo. La incredulidad se mezclaba con la rabia contenida, esa rabia triste que no busca venganza, sino que nace del dolor de saberse invisible, de entender que todo lo que uno ha construido puede venirse abajo en un solo susurro. Cada latido de mi corazón parecía preguntar lo mismo: ¿qué hice para merecer esto? ¿En qué momento dejé de ser motivo de orgullo para convertirme en motivo de vergüenza? No había respuestas claras, solo el eco de esas palabras crueles repitiéndose una y otra vez en mi mente, como una sentencia sin apelación. Ella trató de explicar, de justificar lo que había dicho, hablando de presiones familiares, de expectativas sociales, de inseguridades que nada tenían que ver conmigo, según sus propias palabras. Pero en ese momento ninguna explicación podía borrar el impacto de su confesión, porque a veces la verdadera herida no es lo que se dice, sino lo que revela, y lo que sus palabras revelaron fue una verdad oculta que yo, en el fondo, ya sospechaba: que su amor estaba condicionado, que su aceptación tenía un precio, que su lealtad estaba sujeta a la mirada de los demás. No sé cuánto tiempo estuve ahí, sentado, en silencio, sintiendo cómo cada segundo rompía algo dentro de mí. Lo que sí sé es que ese momento fue el verdadero inicio de un viaje interior que cambiaría todo. Un viaje en el que tendría que enfrentar no solo el dolor de su rechazo, sino también mis propias heridas no sanadas, mi necesidad de ser aceptado a toda costa, mi miedo a perder algo que en realidad ya no existía. La transformación que comenzó esa tarde no fue inmediata ni indolora, pero fue profunda, brutalmente honesta, y aunque entonces no podía verlo, absolutamente necesaria. Por dentro, fue como si una tormenta silenciosa hubiera estallado, arrasando con todo aquello que creía firme, seguro, inamovible. Mi reacción inicial no fue la que uno imagina cuando sueña con defender su dignidad o exigir respeto. No hubo un golpe sobre la mesa, no hubo
palabras fuertes reclamando justicia. Lo que hubo fue un vacío inmenso, un desconcierto que me dejó suspendido entre el impulso de luchar por lo que amaba y la necesidad de proteger lo poco que quedaba de mí mismo. Era una sensación extraña, como si mi alma estuviera partida en dos direcciones opuestas. Una mitad queriendo quedarse, explicarle, demostrarle que valía la pena ser visto, ser amado sin condiciones, y otra mitad, más callada pero no menos poderosa, susurrándome que ya no había nada que salvar que no fuera mi propia dignidad. La traición que sentí no fue únicamente contra nuestro amor. Fue una traición a la historia que habíamos construido, a cada promesa susurrada en madrugadas de insomnio, a cada mirada que alguna vez dijo, confío en ti. Era como ver de repente desde los bastidores toda la escenografía de una obra que creía real y descubrir que mucho de lo que sostenía el telón eran hilos frágiles, sostenidos por ilusiones que ya no existían. Y esa revelación dolía de una manera que pocas cosas en la vida duelen. Era una mezcla entre la pérdida y el desencanto, entre el amor que aún sentía y la realidad que ya no podía negar. Pensé en luchar, por supuesto que sí, porque quien ama de verdad no se rinde al primer golpe, porque todavía quedaban recuerdos vivos, porque había una parte de mí que gritaba que el amor todo lo puede, que tal vez todo era un error, un mal momento, una herida no reconocida. Pensé en escribirle una carta, en prepararle una sorpresa, en recordarle todo lo que éramos, todo lo que podíamos volver a ser si tan solo ella miraba un poco más allá de sus miedos, si recordaba lo que nos unió en primer lugar. Imaginé escenarios en los que, con palabras correctas, con gestos sinceros, podría reconstruir el puente que ahora parecía colapsar frente a mis ojos. Pero a medida que esas ideas surgían, también emergía, silenciosa pero firme, una verdad que no podía ignorar. ¿De qué sirve luchar por un lugar donde ya no te quieren? ¿De qué sirve mendigar amor donde debería haber abundancia? La lucha, comprendí, tenía que ser hacia adentro, no hacia afuera. No podía convencer a alguien de que me viera con los ojos del amor si su mirada ya estaba contaminada por la vergüenza. No podía recuperar algo que en realidad nunca debió ponerse en duda. Y ese pensamiento, aunque devastador, fue también el primer paso hacia una transformación interior que cambiaría radicalmente mi manera de entender las relaciones, la autoestima, las decisiones que marcan un antes y un después en la vida de cualquier persona. La mentalidad con la que había llegado hasta ese momento era la del que ama incondicionalmente, la del que apuesta todo, incluso a costa de sí mismo. Pero ese golpe, esa humillación no solicitada, me obligaba a despertar, a mirar más allá de las apariencias, a entender que el verdadero amor, el que sana, el que construye, el que eleva, nunca te pide que escondas tu esencia para encajar. El verdadero amor no negocia tu valor, no lo somete a exámenes sociales, no lo pone en duda frente a una multitud. Y en esa revelación dolorosa pero necesaria, empecé a recuperar pedazos de mí que ni siquiera sabía que había perdido. El primer impulso fue querer alejarme, huir, desaparecer del mapa emocional donde había sido relegado al papel de alguien que ya no merecía ser mostrado con orgullo. Pero otro impulso más profundo me decía que no debía irme desde el dolor, sino desde la claridad. No era una retirada cobarde, era una elección consciente de no seguir entregando mi corazón en un lugar donde no era honrado. Y aunque en ese momento todavía luchaba internamente entre esos dos polos, entre quedarme a luchar o marcharme para sanar, había algo dentro de mí que ya sabía cuál era la respuesta. No era una respuesta fácil, ni inmediata, ni exenta de sufrimiento, pero era una respuesta que nacía desde un lugar mucho más verdadero, la necesidad de elegirme a mí mismo, de recuperar mi voz, de salir de los bastidores de una historia que ya no me representaba. ¿Qué harías tú
si la persona que más amas te pidiera que te escondieras por vergüenza? No por una discusión pasajera, no por un malentendido momentáneo, sino por una vergüenza real, profunda, como si tu presencia fuera un peso que ya no se quiere cargar frente a los ojos del mundo. Esa pregunta resonaba en mi mente como un eco constante mientras intentaba darle sentido a todo lo que había pasado, porque no se trataba solo de un rechazo, se trataba de algo mucho más complejo y doloroso, de la negación silenciosa de mi derecho a existir tal como soy dentro de la historia que habíamos prometido construir juntos. No era simplemente que me pidiera no ir a la boda, era que, en su petición, había una verdad oculta que desgarraba más allá de lo superficial. Era el mensaje no dicho de que, en su escala de valores, la imagen pública pesaba más que la conexión íntima, que la validación externa era más importante que el respeto hacia quien una vez juró amar. Y frente a ese golpe silencioso, me encontré ante una encrucijada que no estaba preparada para enfrentar. Porque cuando amas de verdad, todo en ti quiere encontrar excusas para el otro. Todo en ti quiere pensar que tal vez está herido, confundido, atrapado en sus propios miedos. Pero hay momentos en que incluso el amor más terco debe aprender a ver la verdad con los ojos bien abiertos. Me preguntaba una y otra vez, ¿qué haría yo si fuera al revés? Si fuera yo quien sintiera vergüenza de ella, frente al mundo, ¿la dejaría atrás? ¿Le pediría que desapareciera para no incomodar mis planes, mi imagen, mis pretensiones? No, no podría, porque amar, en su forma más pura, significa llevar con orgullo al otro de la mano, incluso cuando no encaja en el molde de las expectativas sociales, incluso cuando sus imperfecciones son evidentes. Amar no es esconder, amar es mostrar, es decir, esta es mi persona, con sus luces y sus sombras, y no cambiaría nada de ella frente a nadie. Entender eso fue como arrancarme una venda que llevaba puesta durante demasiado tiempo. Una venda tejida con la ilusión de que el amor verdadero siempre encuentra la forma de prevalecer, de que las heridas se curan simplemente amando más, soportando más, aguantando un poco más. Pero el amor que exige que te escondas, que te minimices, que te niegues a ti mismo para no incomodar, no es amor, es miedo disfrazado, es egoísmo cubierto de excusas, es cobardía envuelta en justificaciones que solo sirven para aliviar una conciencia culpable. Y mientras pensaba en todo eso, mientras repasaba cada palabra, cada gesto, cada silencio que había acumulado hasta llegar a ese momento de ruptura, entendí algo aún más profundo. No era ella quien tenía que cambiar, no era ella quien debía abrir los ojos. Era yo quien debía elegirme, era yo quien debía poner fin a ese ciclo de autoabandono disfrazado de lealtad. Porque cuando permites que alguien te oculte, que alguien te avergüence, estás enviándote a ti mismo un mensaje devastador, que tu existencia depende de la validación de otro, que tu valor está sujeto a su mirada, a su aceptación, a su aprobación. No era solo la boda, era todo lo que representaba. Era el acto simbólico de ser relegado a las sombras, de ser tratado como un error, como un elemento incómodo en la narrativa de perfección que ella quería mostrar. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, entendí que no podía seguir pidiendo migajas de aceptación donde debería haber abundancia de amor incondicional. Era una verdad dura, incómoda, dolorosa, pero era mi verdad, y debía enfrentarla si quería empezar a construir una vida donde no tuviera que esconderme jamás. Así que, mientras seguía sentado allí, mirando sin ver, sintiendo sin poder expresar aún toda la magnitud de lo que estaba ocurriendo, supe que estaba ante una elección crucial. No una elección sobre ella, sobre su familia, sobre la boda. Una elección sobre mí, sobre quién quería ser, sobre qué tipo de amor quería aceptar en mi vida, sobre qué historia quería seguir escribiendo a partir de ese día.
No era una decisión sencilla, no era una epifanía mágica que borrara el dolor. Era un proceso interno, un viaje silencioso hacia un lugar donde la dignidad y el amor propio serían, por fin, innegociables. Dentro de mí se libraba una batalla silenciosa, una lucha que no tenía espectadores, que no dejaba cicatrices visibles, pero que desgarraba cada rincón de mi alma con una intensidad que apenas podía soportar. Por un lado, la parte que aún amaba, que aún soñaba, que aún quería creer en nosotros, me empujaba a asistir, a estar presente, a demostrarle, y tal vez también a demostrarme, que el amor verdadero sabía perdonar, sabía aguantar, sabía encontrar caminos incluso en medio del dolor. Era como si una voz interior me dijera que, si lograba resistir aquel golpe, si lograba estar a su lado ese día, todo podría recomponerse, que tal vez ella vería mi lealtad, mi entrega, y entendería que no había razón para avergonzarse de mí. Pero había otra voz más profunda, más silenciosa, que crecía en el fondo de mi conciencia como una verdad incómoda que ya no podía seguir ignorando. Esa voz me decía que mi dignidad no era negociable, que no podía seguir construyendo castillos sobre terrenos que se resquebrajaban al primer soplo de presión social, que estar presente en un lugar donde no era bienvenido no era un acto de amor, sino de abandono hacia mí mismo. Y esa comprensión, aunque dolorosa, me enfrentaba a una decisión que jamás pensé que tendría que tomar. Elegir entre aferrarme a una relación que ya me estaba hiriendo o comenzar el difícil, solitario, pero necesario viaje hacia mi propia recuperación. Cada vez que pensaba en aparecer en esa boda, sonriendo ante todos, fingiendo que nada pasaba, mientras por dentro me sentía roto, una parte de mí se estremecía. No era orgullo herido, no era rencor, era la profunda conciencia de que al asistir bajo esas condiciones estaría aceptando tácitamente ser tratado como un error, como una vergüenza que debía ser tolerada en silencio. Y mientras mi mente trataba de justificarlo todo, de encontrar atajos emocionales que me permitieran seguir sin confrontar lo evidente, mi corazón sabía que nada de eso era justo, ni para mí, ni para la historia que alguna vez soñamos construir. La mentalidad que me había acompañado durante tanto tiempo, esa que me enseñó a resistir, a dar más de mí mismo, a sacrificar mis necesidades en nombre del amor, ahora me parecía insuficiente, incluso peligrosa, porque ¿de qué sirve amar a otro si para hacerlo debes dejar de amarte a ti mismo? ¿Qué clase de viaje interior es posible cuando el primer paso es negar tu propia voz, tu propio valor? No podía seguir negando que el verdadero acto de amor en ese momento no era asistir a la boda, no era mostrarme para sostener una imagen rota. El verdadero acto de amor era hacia mí. Era reconocer que merecía ser elegido sin condiciones, sin vergüenza, sin excusas, y aún así el dilema me desgarraba, porque la mente y el corazón rara vez caminan al mismo ritmo cuando se trata de soltar lo que alguna vez nos hizo sentir vivos. Había momentos en los que pensaba en aparecer igual, en cruzar esa puerta con la frente en alto, en demostrar que mi valor no dependía de su validación ni de la de nadie más. Pero enseguida entendía que no se trataba de demostrar nada a los demás, sino de respetarme a mí mismo, de no exponerme a una humillación mayor solo para salvar un amor que, tristemente, ya había dejado de ser hogar. Afuera, el mundo seguía igual. La vida no se detenía para llorar mis heridas ni para resolver mis conflictos internos. Y esa indiferencia del mundo me enseñó otra lección poderosa, que las batallas más importantes son siempre internas, que las verdaderas transformaciones ocurren en silencio, lejos de los aplausos o las críticas. Nadie más podía decidir por mí. Nadie más podía medir el peso de ese dolor ni dictar cuál debía ser mi camino. Era una elección radicalmente personal, profundamente íntima,
como esas decisiones que se toman en medio de la noche, cuando uno no tiene a quien mentirle más que a sí mismo. Y en medio de ese viaje interno, entendí que no se trataba de ella, ni de su familia, ni de la boda. Se trataba de mí, de mi derecho a caminar con la frente en alto, de mi necesidad de reconstruirme desde un lugar de verdad y no de apariencia. Aceptarlo fue brutal, pero también fue liberador. Porque cuando dejas de mendigar amor, dejas de vivir atrapado en los bastidores de la vida de otros y empiezas a escribir tu propia historia con tinta indeleble de dignidad y autocompasión. La noche anterior a la boda fue una de las más largas de mi vida. No podía dormir. Mi mente no dejaba de correr en círculos, atrapada entre el deseo de estar allí, de seguir aferrado a la idea de nosotros, y la necesidad cada vez más urgente de respetarme, de no seguir entregándome en un espacio donde ya no era bienvenido. Me senté frente a la ventana, mirando la oscuridad del cielo, buscando respuestas en ese manto de silencio que parecía saber más de mí que yo mismo. No había ruido afuera, pero dentro de mí había un torbellino de pensamientos, de memorias, de preguntas sin respuesta que me arrastraban de un lado a otro, sin compasión. Fue en ese silencio donde finalmente la verdad se hizo clara. No podía ir, no porque no quisiera acompañarla, no porque no quisiera sostener su mano y estar a su lado como siempre lo había hecho, sino porque entendí que asistir sería traicionarme de una manera que luego no podría reparar. Había una parte de mí que ya no podía seguir caminando hacia un lugar donde se me pedía desaparecer, minimizarme, ser menos de lo que soy para encajar en una imagen ajena, y por más que el corazón doliera, por más que la nostalgia intentara susurrarme promesas de una felicidad que ya no existía, sabía que esta vez no podía fallarme a mí mismo. Así que decidí no asistir. No desde el rencor, no desde la venganza silenciosa que busca herir al otro con la ausencia, sino desde una necesidad profunda de honrar mi dignidad, de marcar un límite claro, no para ella, sino para mí. Un límite que dijera, con hechos y no solo con palabras, que mi presencia es un regalo, no una carga, que mi amor es un acto de coraje, no de sumisión, y que quien no pudiera ver eso, quien no pudiera abrazarlo con orgullo, simplemente no merecía seguir ocupando ese lugar privilegiado en mi vida. Tomar esa decisión fue una de las cosas más dolorosas que he tenido que hacer. Sentí como si me arrancaran algo vital, como si estuviera dejando una parte de mí en el camino, pero también sentí en algún rincón pequeño y tímido de mi ser, una extraña sensación de alivio, como si una parte de mí, esa que había estado silenciada durante tanto tiempo, finalmente pudiera respirar. No fue una victoria gloriosa, no hubo música de fondo ni discursos inspiradores, solo hubo verdad. Una verdad que, aunque dolía, me abrazaba con una fuerza nueva, una fuerza que venía de adentro y no dependía de la aprobación de nadie. No le escribí mensajes, no le expliqué más de lo necesario, solo dejé claro, con serenidad, que no asistiría, que no podía ser parte de una celebración donde yo mismo era considerado una sombra incómoda. Ella no respondió de inmediato. Supongo que en su interior también libraba sus propias batallas, sus propias justificaciones, sus propios intentos de entender en qué momento habíamos llegado a ese abismo que ya no podía ser ignorado. Pero en ese punto entendí que ya no podía cargar con su proceso, que su camino de aprendizaje y sus decisiones eran suyas, no mías. Y mientras el día de la boda avanzaba, mientras las fotos llenaban las redes sociales, mientras los aplausos y las sonrisas ajenas celebraban una felicidad que ya no me incluía, yo me enfrentaba en soledad a la transformación más profunda de mi vida. No era solo un rechazo, era el final de una etapa donde confundí amor con sacrificio,
pertenencia con invisibilidad, lealtad con olvido de mí mismo. Era el inicio de un viaje hacia una nueva mentalidad donde mi presencia, mis valores, mi autenticidad serían el centro y no el precio a pagar por ser amado. No asistir fue mucho más que una elección puntual. Fue una declaración silenciosa pero poderosa hacia mi propio corazón. Nunca más me escondería para ser aceptado. Nunca más entregaría mi esencia para encajar en lugares donde no se celebraba quién soy en mi totalidad. Y aunque el dolor de esa decisión me acompañaría por un tiempo, supe en lo más profundo que había elegido el camino correcto. El camino de quien se elige a sí mismo, aun cuando hacerlo signifique caminar un tramo solo, aun cuando el vacío de la pérdida parezca más grande que cualquier consuelo inmediato. No fui, y aunque la decisión estaba tomada, el peso de lo que estaba ocurriendo no desapareció simplemente por no cruzar la puerta de ese salón lleno de luces y de rostros sonrientes. De alguna manera, mi ausencia también estuvo presente ahí, silenciosa pero latente, como una sombra invisible que solo yo podía sentir en cada segundo que pasaba mientras la celebración seguía su curso sin mí. Desde la distancia podía imaginarlo todo con una claridad dolorosa. Los invitados arreglándose, los brindis improvisados, las fotografías inmortalizando momentos que antes había soñado vivir a su lado. Cada risa, cada aplauso, cada gesto de felicidad que llegaba a mí a través de las redes o de rumores compartidos, era una pequeña punzada que me recordaba lo mucho que había cambiado mi mundo en apenas unos días. La sensación era extraña, porque aunque sabía que había hecho lo correcto, al no asistir, no podía evitar preguntarme cómo habrían sido las cosas si todo hubiera sido diferente. Había algo profundamente humano en esa nostalgia, en ese deseo de querer haber formado parte de algo que, en teoría, debía incluirme. No como un adorno, no como un compromiso, sino como una elección natural, orgullosa y amorosa. Pero no estaba allí, y aceptar esa verdad, ver el evento desde el otro lado del muro emocional, fue una de las pruebas más duras de ese viaje interno que ya había comenzado. Mientras otros compartían sus fotos de la boda, mientras sus familiares publicaban mensajes de amor y unidad, yo atravesaba un proceso silencioso de duelo, porque no solo estaba perdiendo un evento, estaba perdiendo una ilusión, una versión de mi vida que ya no podía sostenerse. No era el banquete, ni la música, ni las flores lo que dolía. Era entender que había quedado fuera de un momento importante, no por azar, no por circunstancias inevitables, sino por decisión consciente de alguien a quien había amado incondicionalmente. Y esa revelación, por más devastadora que fuera, también me empujaba hacia una transformación inevitable, la de aprender a sostenerme en pie, incluso cuando el mundo que conocía se derrumbaba sin darme lugar. Durante esas horas, mientras la boda seguía su curso, elegí no abrir las redes sociales. No quería intoxicarme con imágenes de felicidad impostada. No quería buscar gestos de ella que confirmaran su alivio por mi ausencia o, peor aún, su indiferencia. Entendí que protegerme también era parte de ese acto de amor propio que había comenzado al decir no. Así que en vez de sumergirme en el dolor visible, decidí enfrentar el dolor real, el que nace cuando te das cuenta de que, a veces, para salvarte, tienes que permitirte perder. Y en esa soledad, en ese silencio que por momentos parecía ensordecedor, descubrí una verdad oculta que no había querido mirar antes. No había perdido una boda, ni siquiera había perdido a alguien que me amara de verdad. Había perdido una ilusión, un espejismo de seguridad, una fantasía construida más desde mi necesidad de ser amado que desde una conexión genuina y respetuosa. Lo que dolía no era ella, no era el evento, no era la fiesta. Lo que dolía era aceptar que, durante demasiado tiempo,
Había puesto mi valor en manos ajenas, creyendo que debía ganarme el derecho a ser visto, a ser celebrado, a ser respetado. Ese día, mientras la boda avanzaba sin mí, tomé conciencia de algo que cambiaría para siempre mi mentalidad. El amor verdadero no se pide, no se negocia, no se fuerza, se da o no se da, se siente o no se siente, y cuando no se siente, por mucho que uno quiera, por mucho que uno luche, es un camino de ida sin retorno. Aprender eso, aunque fuera a través del dolor, fue el primer paso hacia una nueva forma de vivir mis relaciones, hacia una nueva manera de mirarme a mí mismo, no como alguien que debe mendigar aceptación, sino como alguien que ya es suficiente, completo, digno, simplemente por ser quien es. A medida que las horas pasaban y la fiesta se acercaba a su fin, sentí como poco a poco algo dentro de mí comenzaba a acomodarse de un modo diferente. No era resignación, era una aceptación serena, aunque doliera. Era la comprensión de que a veces no nos corresponde luchar por un lugar en vidas donde nuestro valor no es reconocido. Era entender que hay batallas que se ganan no peleando, sino renunciando. Y en esa renuncia, en esa elección consciente de no insistir donde no soy recibido, empecé a reconstruirme desde un lugar mucho más verdadero, mucho más libre. Los días siguientes a la boda fueron como caminar sobre un campo minado. Cada paso que daba, cada conversación que escuchaba de lejos, cada mensaje no solicitado que llegaba a mi teléfono, era una nueva detonación emocional que me obligaba a enfrentar una realidad aún más cruda de la que imaginaba. No bastaba con no haber ido, no bastaba con haber elegido mi dignidad sobre el dolor. La vida, con su manera particular de empujar la verdad a la superficie, decidió mostrarme también los bastidores de aquella celebración, los detalles que no había pedido saber, pero que inevitablemente llegaron hasta mí. Los comentarios empezaron como murmullos, como fragmentos sueltos que me llegaban a través de conocidos, de esas personas que a veces, sin mala intención, sienten la necesidad de contarte lo que habría sido mejor no escuchar. Me enteré de que mi ausencia no fue simplemente un dato olvidado en fiesta. No, fue tema de conversación, fue objeto de bromas veladas, de chismes disfrazados de curiosidad inocente. Algunos preguntaban en voz alta qué habría pasado, otros aventuraban teorías que iban desde que yo no quería a su familia hasta insinuaciones más crueles sobre mi valor como persona. Y lo más doloroso de todo fue saber que ella, lejos de aclarar la verdad, lejos de protegerme como uno espera que lo haga quien alguna vez te amó, había permitido que esas versiones circularan sin freno, como si mi dignidad fuera un daño colateral aceptable para preservar su imagen. Escuchar esas historias, imaginar las miradas, los susurros, las risas contenidas a costa de mi dolor, fue como recibir un segundo golpe, aún más certero que el primero. Porque ya no se trataba solo de no haber sido invitado de corazón, se trataba de haber sido dejado expuesto, vulnerable, indefenso ante un juicio público que no merecía. Era ver con una claridad brutal que el respeto había muerto mucho antes de esa boda, que había estado peleando por algo que no existía más allá de mis propios anhelos. Era entender que a veces la traición no se grita, no se escribe en cartas de despedida, no se dramatiza. A veces la traición es simplemente el silencio cómplice de quien debería haber protegido tu nombre y eligió proteger su fachada. La revelación fue devastadora, sí, pero también tremendamente iluminadora. Me permitió ver con nitidez la verdad oculta que había estado evitando por miedo, por amor, por costumbre. Y esa verdad, aunque dolía, me liberaba, porque ya no había espacio para la duda, ya no quedaban zonas grises en las que pudiera refugiarme para seguir idealizando lo que habíamos sido. Lo que ocurrió en esa boda, y sobre todo lo que ocurrió después,
Fue el cierre brutal, pero necesario, de un ciclo que debía terminar para que algo nuevo pudiera nacer dentro de mí. No fue fácil. Hubo días en que la rabia me invadía como una tormenta eléctrica, queriendo arrasar con todo a su paso. Otros días, la tristeza era tan densa que parecía imposible moverme bajo su peso. Pero incluso en medio de ese caos emocional, algo en mi interior empezaba a fortalecerse, casi imperceptiblemente, como una semilla que rompe la tierra en el momento menos esperado. Comprendí que no podía controlar lo que otros decían de mí, no podía borrar sus risas, ni reescribir sus chismes, pero sí podía elegir qué hacer con todo eso. Podía permitirme hundirme en el resentimiento, o podía tomar esa humillación como combustible para mi propia transformación. Cada comentario cruel, cada susurro malintencionado, cada gesto de indiferencia era una prueba de fuego que, sin saberlo, me estaba forjando en algo mucho más resistente que cualquier aprobación externa, una autoestima nacida desde adentro, no dependiente de los reflectores ni de los aplausos. Entendí que la verdadera fortaleza no consiste en no ser herido, sino en decidir qué haces con las heridas. Y yo estaba decidiendo que esas cicatrices no serían cadenas, sino alas. Cuando por fin llegó el momento de hablar después de la boda, ya nada era igual. No era simplemente que las palabras dolieran o que el silencio se interpusiera entre nosotros. Era la sensación palpable de que habitábamos realidades distintas, como si los días que nos habían separado hubieran cavado un abismo tan profundo que ni el amor ni las excusas podían cruzarlo. Nos encontramos en un pequeño café que solíamos frecuentar, un lugar que antes había sido testigo de nuestras mejores conversaciones, de nuestras risas cómplices, de esas tardes donde el tiempo parecía detenerse. Pero esa tarde, la atmósfera estaba cargada de un peso invisible, como si incluso las paredes del lugar supieran que algo irremediablemente se había roto. Ella llegó con ese gesto nervioso que reconocía de memoria, ese tic de acomodarse el cabello una y otra vez cuando sabía que las palabras que tenía que decir no serían fáciles. Yo, en cambio, ya no era el mismo. Había algo en mí que se había endurecido, no desde la rabia, sino desde una comprensión dolorosa pero serena de que ya no podía permitirme volver a ceder el terreno que había recuperado con tanto esfuerzo interior. Nos sentamos frente a frente, como dos extraños que se reconocen en la forma, pero no en el fondo, como dos personas que comparten recuerdos, pero ya no sueños. Ella fue la primera en hablar. Con un tono bajo, casi apagado, empezó a decir que sentía mucho que las cosas hubieran salido así, que nunca fue su intención herirme, que todo había sido un mal manejo del estrés, de las expectativas, de las presiones familiares, justificaciones, una tras otra, cada una más vacía que la anterior. No había en sus palabras el eco de una verdadera comprensión del daño causado. No había el temblor en la voz de quien se da cuenta de que ha lastimado de una forma que ya no se puede deshacer. Lo que había era un intento torpe de cubrir el vacío con frases aprendidas, con disculpas que no nacían del alma, sino del deber. Mientras hablaba, yo la observaba como quien mira un paisaje que alguna vez fue hogar y ahora es solo un recuerdo. Ya no buscaba en sus ojos la validación que tanto había anhelado. Ya no necesitaba que me explicara lo inexplicable, porque en el fondo sabía que ninguna palabra podía devolverme lo que había perdido: la confianza, el respeto, la sensación de pertenecer sin condiciones. Ella hablaba de errores, de circunstancias, de momentos desafortunados. Yo pensaba en decisiones, en prioridades, en actos que revelan más que cualquier disculpa ensayada. Hubo un momento en que bajó la mirada, tal vez dándose cuenta de que sus palabras no encontraban refugio en mí, que no podían perforar el muro de claridad que, silenciosamente, había construido desde el día que decidí no asistir a la boda.
No era un muro de rencor, no era una barrera para castigarla, era una protección nueva, nacida de un amor propio que, por primera vez en mucho tiempo, ocupaba el lugar que siempre le había correspondido. Y entendí algo aún más profundo, que a veces la verdadera conversación no ocurre en las palabras que se dicen, sino en las verdades que, por más que se intenten disfrazar, ya no pueden ocultarse. No hubo gritos, no hubo reproches violentos, no hubo escenas de dramatismo. Solo hubo dos personas enfrentándose a la verdad de que ya no eran lo que alguna vez soñaron ser. Y esa verdad, por más amarga que fuera, era también una forma de liberación, porque cuando la vida te desnuda de las ilusiones, te da también la oportunidad de reconstruirte desde la autenticidad, desde la fuerza serena de quien ya no necesita aferrarse a lo que no le honra. Ella se disculpó, sí, pero su disculpa llegó tarde. No porque yo necesitara castigarla, sino porque el perdón real, el que sana de verdad, solo puede nacer cuando ambos reconocen el valor del daño causado, y en su mirada, en su voz, en su lenguaje corporal, entendí que más que arrepentimiento verdadero, había incomodidad, había un intento de cerrar el capítulo rápido, de aliviar su culpa sin enfrentar la magnitud del impacto. Nos despedimos de manera cordial, casi con la frialdad educada de quienes saben que ya no queda nada que pueda salvarse. Caminé hacia la puerta del café, sintiendo una mezcla extraña de tristeza y alivio, como quien suelta un peso que llevaba tanto tiempo arrastrando que casi había olvidado cómo era caminar ligero. Afuera, el mundo seguía su curso, indiferente a mi pequeña revolución interna. Y por primera vez en mucho tiempo, supe que estaba bien, que no necesitaba explicaciones perfectas, ni disculpas convincentes, ni segundas oportunidades envueltas en promesas de cambio. Lo que necesitaba era seguir avanzando, con mis heridas, sí, con mis cicatrices también, pero sobre todo con la certeza de que había elegido mi paz, mi dignidad, mi verdad, y que, aunque el camino hacia la sanación fuera largo y a veces solitario, era un viaje que valía la pena recorrer. El punto de quiebre no llegó como un trueno repentino ni como una revelación espectacular, sino como una certeza silenciosa que se fue instalando en mi pecho mientras caminaba de regreso a casa aquella tarde. Era una sensación nueva, distinta a todo lo que había experimentado hasta entonces. No era rabia, no era tristeza desgarradora, no era resignación. Era algo mucho más profundo, como si una parte de mí que había estado dormida durante demasiado tiempo finalmente hubiera despertado. Cada paso que daba sobre las aceras frías de la ciudad parecía marcar el ritmo de una transformación que ya no podía detenerse. Caminaba sin rumbo fijo, dejando que mis pensamientos se acomodaran solos, sin empujarlos, sin forzarlos, como quien entiende que a veces el alma necesita espacio para reordenarse a su manera. Y fue en medio de esa caminata silenciosa, entre las luces titilantes de los coches y el murmullo lejano de la vida cotidiana, cuando lo supe con una claridad imposible de ignorar. Algo había cambiado para siempre. Dentro de mí, algo que ya no me permitiría volver atrás, algo que me exigía, casi como un acto de supervivencia, mirar mi vida con otros ojos, con otra mentalidad, con otra clase de amor propio. No era solo que había perdido la confianza en ella, era que había recuperado la confianza en mí. Por primera vez en mucho tiempo entendía que no debía luchar por un lugar en la vida de alguien, que no debía esforzarme en ser visto, aceptado o validado, que quien te ama de verdad no necesita verte desde un escaparate de perfección, no necesita condiciones, no necesita explicaciones interminables. Y esa comprensión, aunque nacida del dolor, era increíblemente liberadora, porque me devolvía el poder que había entregado a otros durante años, a veces de manera inconsciente, a veces por miedo, a veces simplemente por creer que el amor todo lo podía.
Ese día entendí que el amor que se negocia, que se suplica, que se mide según estándares ajenos, no es amor, es dependencia, es necesidad mal disfrazada, es el eco de heridas antiguas que nos hacen creer que debemos ganarnos un lugar donde en realidad siempre debimos ser celebrados. Y me prometí, con una fuerza interna que apenas estaba aprendiendo a reconocer, que no volvería a pisar escenarios donde mi valor fuera puesto en duda, donde tuviera que explicar por qué merezco quedarme, donde mi esencia fuera vista como un error que debía corregirse para encajar en moldes ajenos. Era un viaje de transformación que apenas comenzaba, un proceso de reconstrucción desde las ruinas de un amor que no fue lo que soñé, pero que me dejó una lección invaluable. Nunca más mendigar amor, nunca más pedir permiso para ser quien soy, nunca más esconderme en los bastidores de la vida de alguien esperando ser llamado al escenario principal. Mi vida, entendí, debía ser mi escenario, mis decisiones, mi verdad, mi dignidad, mi propia celebración diaria, independientemente de quién aplaudiera o se retirara en silencio. Esa tarde, mientras las luces de la ciudad se encendían una a una como pequeños faros en la oscuridad, también se encendió una nueva forma de verme a mí mismo, no como alguien roto, no como alguien que debía repararse para ser digno de amor, sino como alguien que ya era suficiente, incluso con sus cicatrices, incluso con sus errores, incluso con sus pasos torpes, hacia una versión más libre y auténtica de sí mismo. Ya no necesitaba construir castillos para otros, ni encajar en palacios donde solo era bienvenido como sombra, y en medio de esa transformación silenciosa supe que el dolor que había atravesado no sería en vano, que cada lágrima contenida, cada silencio amargo, cada noche de insomnio, estaba sirviendo para forjar una mentalidad más firme, más honesta, más libre, porque no hay viaje más poderoso que el de regresar a ti mismo después de haberte perdido buscando amor en lugares equivocados. No hay revelación más impactante que descubrir que siempre tuviste todo lo que buscabas, pero estabas mirando en la dirección equivocada. Ya no podías seguir mendigando amor donde solo había desprecio. Esa frase se repetía dentro de mí como un eco sagrado, como una revelación que no podía ni quería callar más. Había llegado a ese punto irreversible donde entiendes, en cada fibra de tu ser, que tu valor no puede seguir dependiendo de los ojos de quien no sabe verte. Y fue precisamente desde esa verdad oculta, que hasta entonces había intentado maquillar, justificar o ignorar, que tomé la decisión más poderosa de toda esta historia, elegirme a mí mismo. No fue una decisión impulsiva, ni dramática, ni adornada de grandes gestos. Fue una decisión silenciosa, nacida de la profunda comprensión de que no podía seguir viviendo a la espera de ser aprobado, aplaudido o siquiera aceptado por alguien que no supo, no quiso o no pudo sostenerme como merecía. Había llegado el momento de cerrar no solo un capítulo, sino de cambiar por completo el libro que venía escribiendo desde un lugar de carencia, desde un lugar donde el amor era sinónimo de sacrificio, de anulación, de resignación silenciosa. Ese día entendí que la verdadera transformación no ocurre cuando los demás cambian, sino cuando tú decides que no vas a seguir traicionándote. Y mi primera decisión consciente fue empezar a valorarme, no por lo que daba a otros, sino por lo que era, simplemente por existir, por ser fiel a mi esencia, aunque no encajara en moldes ajenos. Empecé a ver mis heridas no como defectos que debía ocultar, sino como pruebas de mi capacidad de amar, de creer, de entregarme. Pero también entendí que ya era hora de redirigir esa capacidad hacia el lugar correcto, hacia mí mismo. Dejé de buscar validación en miradas externas, dejé de ofrecer explicaciones a quienes nunca se detuvieron a preguntarme cómo me sentía de verdad. Dejé de vestirme emocionalmente para ser aceptado.
de medir mis palabras para no incomodar, de minimizar mis sueños para no parecer demasiado. Empecé a caminar con una mentalidad distinta, como quien sabe que su valor no está en discusión, como quien ha atravesado un incendio y en lugar de lamentarse por las cenizas, se maravilla del suelo fértil que queda cuando todo lo falso se ha quemado. Fue un proceso, no un cambio de un día para otro. Hubo momentos de duda, hubo noches en las que la soledad parecía un monstruo demasiado grande. Hubo días en los que las memorias querían seducirme con promesas rotas, en los que la nostalgia disfrazada de amor intentaba convencerme de regresar a los viejos patrones, pero cada vez que esa voz del pasado susurraba, una voz más nueva y firme respondía dentro de mí: ya no más mendigar migajas de amor, ya no más poner mi vida en manos de quien no supo sostenerla. Ya no más caminar de puntillas en historias donde tenía que pedir permiso para ser yo mismo. Decidir valorarme fue el verdadero viaje. Fue mirar mis bastidores emocionales, reconocer mis miedos, aceptar mis vulnerabilidades y aún así elegirme. Fue entender que no soy perfecto, pero no necesito serlo para merecer amor, respeto y espacio. Fue reconciliarme con mis propias luces y sombras, abrazarlas, dejar de esconderlas. Fue darme cuenta de que el verdadero amor no exige que te disuelvas, no te pide que te escondas, no necesita avergonzarse de quién eres. El verdadero amor celebra tu existencia tal como es, sin adornos, sin condiciones, sin máscaras. A partir de esa decisión, mi mentalidad cambió de una manera que transformó todo lo que tocaba. Empecé a tomar decisiones más alineadas con mi bienestar, con mis sueños, con mis verdaderos deseos. Empecé a decir no cuando algo no resonaba conmigo, a retirarme de lugares donde sentía que debía ganarme un sitio. Empecé a poner límites no como castigo para otros, sino como protección sagrada para mí mismo. Entendí que el amor verdadero, antes que hacia cualquier otra persona, debe ser hacia ti. Que quien aprende a amarse con autenticidad no acepta nunca más un amor a medias, un amor condicionado, un amor que exige que te mutiles para encajar. Ese fue el mayor impacto de todo lo vivido. Descubrir que perder a alguien que no te valora no es una tragedia, es una liberación. Que el verdadero duelo no es por quien se fue, sino por la parte de ti que durante tanto tiempo olvidaste cuidar. Y cuando empiezas a caminar con esa nueva conciencia, el mundo también cambia. No porque sea menos duro, menos exigente, menos caótico, sino porque ahora sabes quién eres, sabes lo que vales y sabes que no necesitas bajar tu luz para ser aceptado en ningún lugar. La decisión de elegirme fue apenas el primer latido de algo mucho más grande, mucho más profundo. Porque después de reconocer mi valor, venía lo más difícil y al mismo tiempo lo más transformador. Demostrarme cada día que merecía ser mi prioridad, no solo en palabras, sino en acciones concretas, en elecciones diarias, en pequeños gestos de amor propio que fueran construyendo una nueva historia desde adentro. Y fue en ese momento, cuando el eco de todo lo vivido aún resonaba en mi pecho, que supe que no bastaba con entenderlo a nivel mental. Tenía que convertir esa comprensión en algo tangible, real, palpable en cada aspecto de mi vida. Lo primero que hice fue volver a mí, de verdad. Volver a escucharme, a preguntarme qué necesitaba, qué me dolía, qué me hacía falta. Dejé de mirar hacia afuera buscando respuestas y me senté conmigo mismo, sin distracciones, sin máscaras, sin exigencias. Y en ese silencio incómodo, pero necesario, descubrí cuántas veces me había abandonado a mí mismo en nombre del amor. Cuántas veces había postergado mis propios sueños, mis necesidades, mis límites, para sostener realidades que no eran justas para mí.
Esa fue la primera gran revelación de este viaje. Entender que sanar no era culpar al otro, no era hundirse en la tristeza eterna, sino asumir la responsabilidad de lo que había permitido y a partir de ahí construir algo diferente. Empecé a trabajar en mi autoestima como quien cultiva un jardín olvidado, no con grandes gestos, sino con actos pequeños y constantes. Cada vez que dudaba de mi valor, me recordaba con firmeza todo lo que había atravesado, todo lo que había soportado, todo lo que había sido capaz de enfrentar y transformar. Empecé a hablarme con más cariño, a corregir esa voz interna crítica que tantas veces me había exigido ser más, hacer más, dar más, para merecer un lugar en la vida de alguien. Me repetía, a veces en voz alta, a veces en silencio, que no tenía que demostrar nada para ser digno de amor, que ya era suficiente, ahora y siempre. En paralelo, comencé a cuidar de mi bienestar emocional con una seriedad nueva. Entendí que la paz interior no es un premio que llega de la nada, sino una construcción diaria, hecha de decisiones conscientes. Me alejé de espacios y personas que alimentaban la inseguridad, el juicio o la comparación constante. Aprendí a decir no sin culpa, a poner límites sin miedo a perder, a priorizar mi tranquilidad por encima de cualquier necesidad de encajar o ser aprobado. Empecé a nutrir mi mente y mi corazón con aquello que me fortalecía. Libros, conversaciones reales, espacios donde podía ser yo mismo sin adornos ni explicaciones. Y, quizás lo más importante, trabajé en mi independencia emocional. Dejé de poner mi felicidad en manos ajenas, de esperar que alguien más viniera a completarme o a validar mis pasos. Entendí que la verdadera libertad no es estar solo, sino saber que puedes estar contigo mismo y sentirte en casa. Empecé a disfrutar de mi propia compañía, a redescubrir hobbies, pasiones, sueños que había dejado en pausa durante tanto tiempo. Recuperé proyectos personales que hablaban de mí, no de lo que otros esperaban de mí. Invertí tiempo y energía en construir una vida que me reflejara, que me hiciera sentir orgulloso, no porque fuera perfecta, sino porque era auténtica. Cada paso que daba en esta dirección, cada pequeño acto de amor hacia mí mismo, era un ladrillo más en la reconstrucción de una autoestima que ya no estaba basada en la mirada ajena, sino en el profundo respeto por quien soy. Me permití sanar a mi ritmo, sin apresurarme, sin exigirme ser invulnerable. Me permití llorar cuando el peso de las memorias todavía dolía, pero también me permití reír sin culpa cuando las primeras chispas de alegría verdadera empezaron a aparecer de nuevo en mi camino. Porque sanar, entendí, no es olvidar lo que dolió, es recordar sin que duela igual, es poder mirar hacia atrás y agradecer lo vivido, incluso lo que partió el alma. Porque todo, absolutamente todo, fue necesario para construir la persona que ahora empezaba a ver reflejada en el espejo. Alguien que por fin sabía su valor, alguien que por fin entendía que su felicidad no depende de ser aceptado, sino de aceptarse. El proceso de transformación no fue como esas historias que te cuentan donde todo cambia de un día para otro y el dolor desaparece mágicamente al tomar una buena decisión. No, mi transformación fue lenta, casi imperceptible al principio, como esas estaciones que van cambiando el color de las hojas sin que te des cuenta hasta que un día, al levantar la vista, descubres que todo el paisaje ha cambiado. Así fue mi viaje interno. Cada pequeño acto de amor propio, cada límite puesto con firmeza, cada espacio de soledad digna, fue acumulando un efecto invisible pero profundo que sin que pudiera verlo en el momento, estaba reconstruyendo no solo mi manera de amar, sino la manera en la que caminaba por la vida. Emocionalmente empecé a sentir una fuerza que no venía de demostrarle nada a nadie, sino de la simple certeza de que era suficiente. Esa herida de abandono,
Esa necesidad antigua de ser elegido a toda costa empezó a perder poder sobre mí. Ya no dependía de un mensaje, de una llamada, de una validación externa para sentirme en paz. La paz, esa que tanto había buscado afuera, empezó a brotar desde dentro, silenciosa pero firme, como una fuente que no se agota. Aprendí a permitirme sentir, a no huir de las emociones incómodas, a no juzgarme cuando todavía dolía, pero también a no quedarme atrapado en el dolor. Cada lágrima que caía era menos amarga que la anterior, como si la tristeza misma estuviera aprendiendo a soltarme en lugar de retenerme. Mentalmente, la transformación fue brutalmente liberadora. Mi mente, que antes era un campo de batalla donde se libraban peleas interminables entre el miedo y la esperanza, entre la necesidad de ser amado y el terror a ser rechazado, empezó a volverse un lugar más habitable. Mis pensamientos dejaron de girar en torno a lo que había perdido y comenzaron a enfocarse en lo que estaba construyendo. Me volví más consciente de mis patrones, más observador de mis propias trampas internas, más paciente conmigo mismo. Empecé a elegir pensamientos que me impulsaran, que me recordaran mi fuerza, que me ayudaran a sostener la nueva mentalidad que estaba emergiendo como una verdad innegociable. Merezco amor, empezando por el mío. Físicamente también hubo cambios, aunque no los busqué de manera consciente al principio. Simplemente, al sentirme mejor emocionalmente, mi cuerpo comenzó a reflejar esa transformación interna. Retomé actividades que antes había dejado de lado. Volver a caminar al aire libre, cuidar mi alimentación no como castigo, sino como un acto de respeto hacia mi propio cuerpo. Dormir mejor, respirar con más calma. Hasta mi postura cambió. Ya no caminaba encorvado, como quien lleva un peso invisible sobre los hombros. Poco a poco, sin darme cuenta, empecé a andar más erguido, con pasos más firmes, como quien se sabe digno de ocupar su lugar en el mundo. Incluso la forma en que me relacionaba con los demás se transformó. Aprendí a elegir mejor las compañías, a rodearme de personas que no me pedían ser menos para ser amado, que no se asustaban ante mi vulnerabilidad, ni trataban de apagar mi luz para sentirse más cómodos. Mis relaciones comenzaron a basarse en la autenticidad, en el respeto mutuo, en la celebración de quienes éramos, no en la necesidad de encajar en moldes prestados. Y aunque eso significó también perder algunas conexiones que no resonaban con mi nueva vibración, aprendí a verlo no como un vacío, sino como un espacio que ahora podía llenar con vínculos más reales, más sanos, más recíprocos. La transformación tocó cada aspecto de mi vida de manera tan silenciosa, pero tan definitiva, que muchas veces quienes me conocían antes no podían entender qué había cambiado. Yo sí lo sabía. No era que me había vuelto otra persona, era que, por fin, me había permitido ser quien siempre había sido, pero sin miedo, sin necesidad de esconderme, sin esa carga de tener que merecer el amor de nadie. Recuerda esto, como si te lo estuviera diciendo ahora mismo, mirándote a los ojos con toda la verdad que aprendí a fuerza de caídas. Quien no sabe valorarte, no merece caminar a tu lado. Y no lo digo con rencor, ni con ese orgullo vacío que solo busca levantar muros. Lo digo con la serenidad de quien ha entendido, después de mucho dolor, que la vida es demasiado corta para seguir insistiendo en puertas cerradas, para seguir invirtiendo energía en demostrar tu valor a quien no tiene la capacidad o el deseo de verlo. Tu esencia no es un error que necesita corregirse para ser amado. No tienes que encogerte para caber en los mundos pequeños de otros. No tienes que disfrazar tu luz, tus sueños, tu manera de sentir para hacer más cómoda la vida de quienes solo saben amar a medias. No viniste aquí para convencer a nadie de que mereces estar. Viniste para ser, para vivir con autenticidad,
para construir un camino que sea tan verdadero que los que realmente vibren contigo lo reconozcan de inmediato, sin necesidad de explicaciones, sin necesidad de luchar por un lugar que en un amor genuino jamás debería estar en disputa. Cuando alguien no sabe valorarte, no se trata de pelear por su atención, ni de volverte una versión recortada de ti mismo para ser aceptado. Se trata de hacerte la pregunta más poderosa que puedes hacerte. ¿Quién soy yo cuando dejo de buscar afuera lo que siempre debió nacer dentro de mí? Y en la respuesta a esa pregunta encontrarás una verdad tan liberadora que ya no te dolerá quien se aleje, quien no entienda, quien no esté preparado para recibirte. Porque entenderás que cada persona que no te elige, cada relación que se rompe porque tu autenticidad resulta incómoda, no es una derrota, es una depuración. Es el universo, la vida, tus propios pasos diciéndote, no te detengas, no mendigues, no te traiciones. Tu valor no está en discusión, nunca lo estuvo, solo que a veces, para recordarlo, necesitamos perdernos un poco en lugares equivocados. Y cuando lo recuerdas, cuando lo sostienes en tu interior como una llama que no se apaga, aunque sople el viento de la decepción, todo cambia. La tristeza ya no te arrastra como antes. El miedo al rechazo ya no paraliza tus sueños. Las despedidas ya no son finales trágicos, sino puntos de partida hacia algo más auténtico, más alineado, más verdadero. Empiezas a caminar con otra mentalidad, con otra fuerza, con otra vibración que, aunque no siempre sea comprendida por todos, es la única capaz de llevarte a construir una vida que te pertenezca de verdad. No necesitas ser perfecto, no necesitas tener respuestas para todo, solo necesitas serte fiel, sostener tu verdad aunque tiemble, apostar por ti aunque otros no apuesten, recordar que el primer amor que debes cultivar, proteger y honrar es el tuyo, porque cuando te eliges a ti, la vida también empieza a elegirte de maneras que antes parecían imposibles. Cuando dejas de insistir en lugares donde no eres celebrado, abres espacio para que lleguen quienes verán tu luz no como una amenaza, sino como una bendición. Así que grábalo en tu alma. Quien no sabe valorarte, quien necesita que te escondas, que te minimices, que te transformes en algo que no eres para poder soportarte, no merece caminar a tu lado. No porque sean malos, no porque tú seas insuficiente, sino porque el amor real no exige amputaciones del alma. El amor real te abraza completo, incluso en tus imperfecciones, incluso en tus días grises, incluso cuando el mundo entero no entiende lo que llevas dentro. Y mientras más lo pienso, más claro lo tengo. A veces, perder a alguien que te humilla es el mayor regalo que la vida puede darte. Aunque al principio se sienta como una herida abierta que no deja de sangrar, aunque te ahogue el desconcierto, aunque duela hasta en esos lugares donde creías que ya no podía dolerte más, esa pérdida contiene, escondido entre las grietas del alma, el germen de tu verdadera liberación. Un regalo que llega envuelto en lágrimas secas sobre la almohada, en noches donde el silencio pesa tanto que parece romper los huesos, en mañanas donde abrir los ojos duele más que cualquier herida física. Pero también un regalo que, si tienes el coraje de no huir, de mirar el dolor de frente sin bajar la mirada, termina mostrándote un camino que nunca hubieras descubierto de otra manera, el camino de regreso a ti, porque no es perder a esa persona lo que realmente marca tu vida, es todo lo que empiezas a recuperar de ti mismo en ese proceso silencioso y a la vez profundamente sagrado. Es descubrir que llevabas años entregando partes de ti que nunca deberías haber puesto en manos de nadie. Es darte cuenta de todas las veces que aceptaste migajas disfrazadas de amor, pensando ingenuamente que ese pequeño puñado de afecto bastaría para calmar el hambre infinita de ser visto, de ser elegido, de ser amado como mereces.
Es recordar esa verdad oculta que durante tanto tiempo callaste para no incomodar, para no perder, para no enfrentar el miedo ancestral de quedarte solo. Y cuando la recuerdas, cuando por fin tienes el valor de susurrártela aunque te tiemble el alma, entiendes que nunca estuviste destinado a ser tolerado, a ser escondido, a ser minimizado. Viniste a este mundo a ser celebrado en tu totalidad, a ser abrazado en tu luz y en tus sombras, a ser visto no a pesar de tus heridas, sino precisamente a través de ellas. Perder a quien te humilla no es el final trágico de tu historia, aunque en los primeros días la tristeza quiera convencerte de que así es. Perder a quien no supo valorarte es apenas la chispa que enciende el viaje hacia ti, hacia tus sueños no negociados, hacia tu risa sin censuras, hacia tus pasos firmes que ya no se detienen ante el miedo al abandono. Es en ese cruce de caminos donde el dolor te invita a transformarte o a repetir viejas heridas, donde eliges, consciente o inconscientemente, empezar a caminar distinto. Ese día en que dejé de luchar por un lugar en la vida de alguien que no sabía sostener ni mi alma ni mi esencia, también fue el día en que recuperé algo que no sabía que había perdido. Recuperé mi capacidad de elegir, de poner límites sagrados, de decir basta, no desde el rencor, sino desde la profunda certeza de que merezco algo más que sobrevivir en historias donde ser yo mismo es visto como un problema que debe ser corregido. Recuperé el derecho de construir una vida que, esta vez, fuera genuinamente mía. Aprendí que no todos los que se van de tu vida son pérdidas que debes lamentar eternamente. Algunos son liberaciones necesarias, bendiciones disfrazadas de ausencia. Que no todos los silencios son amenazas. Algunos son la música silenciosa de tu alma volviendo a respirar. Que no todos los finales son tragedias. Algunos son puertas sagradas hacia la vida que verdaderamente estabas destinado a vivir. Cada lágrima que creí que me debilitaba, en realidad, estaba limpiando el camino para mi renacimiento. Y esa libertad que llegó, tímida al principio, no llegó en forma de grandes aplausos, ni de promesas externas. Llegó en forma de una paz tan profunda, tan silenciosa, que solo podía sentirla si me atrevía a soltar las expectativas, si dejaba de buscar afuera la validación que siempre había debido encontrar dentro de mí. Una libertad que se sentía en el pecho liviano, en los hombros que ya no cargaban culpas ajenas, en la risa espontánea que volvía a brotar cuando menos lo esperaba, recordándome que la vida aún tenía razones para ser celebrada. Qué milagro silencioso es recordar tu valor después de haberlo olvidado tanto tiempo. Qué revolución interna es caminar otra vez sin cadenas invisibles, sin el miedo paralizante de no ser suficiente. Qué acto de amor propio es abrazarte completo, sin maquillajes, sin filtros, sin pedirle permiso al mundo para existir con toda tu luz y toda tu historia. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque abrazar estas pérdidas como los regalos ocultos que son, requiere una transformación de mentalidad tan profunda que toca cada fibra de tu ser, cada rincón de tu vida. Cambia cómo te ves en el espejo cada mañana. Cambia cómo amas, cómo eliges a quienes dejas entrar en tu corazón. Cambia cómo sueñas, ya no desde la carencia, sino desde la abundancia silenciosa de saber quién eres. Cambia cómo caminas por el mundo, ya no buscando aprobación, sino irradiando verdad. Y si mientras recorres este viaje conmigo, sientes que algo en ti también está despertando, como una semilla que por fin encontró su lugar para germinar, te invito a dejar en los comentarios: mis pérdidas me liberan. No para que quede registrado como un simple acto simbólico, sino para que sea un compromiso contigo mismo, para que cada vez que vuelvas a dudar, recuerdes que hubo un momento en que, aunque temblando, aunque dolido, elegiste honrar tu camino. Un momento en que decidiste dejar de mendigar amor donde solo había indiferencia.
Un momento en que entendiste que tu valor no está en discusión, que nunca más estará en manos ajenas. Si esta historia resonó contigo, si sentiste que cada palabra que compartimos aquí era como mirarte en un espejo más honesto, más humano, entonces este espacio también es tuyo. No estás aquí por casualidad. Tal vez la vida te trajo hasta estas palabras porque había algo dentro de ti que necesitaba escuchar que no estás solo en este viaje, que no eres el único que alguna vez dio más de lo que recibió, que no eres el único que se rompió en 1000 pedazos intentando ser suficiente para alguien que no supo ver tu luz. Aquí, cada historia no es solo una narración, es una mano tendida en medio del ruido. Es un susurro que dice, sigue adelante, aunque duela, porque al otro lado del dolor está la versión de ti que mereces ser. Por eso, si algo de lo que has sentido hoy vibró en tu interior, si en algún momento tus ojos se nublaron o tu corazón se apretó, te invito de todo corazón a suscribirte y quedarte cerca. No para llenar un número más en un canal, sino para construir juntos un refugio donde cada historia real nos recuerde que sanar es posible, que crecer es un acto de amor propio, que renacer es a veces el verdadero propósito escondido detrás de las heridas. Porque lo que estamos haciendo aquí no es simplemente hablar de pérdidas o traiciones, estamos reclamando nuestras almas. Estamos devolviéndonos el derecho a ser nosotros mismos sin miedo, sin necesidad de pedir permiso, sin esperar que otro certifique nuestro valor. Cada historia que te voy a compartir a partir de ahora será una semilla que, si decides plantar en tu propio corazón, puede florecer en formas que hoy ni siquiera imaginas. Y créeme, no importa qué tan roto sientas que estás ahora, no importa cuánto tiempo hayas pasado olvidándote de ti, siempre se puede empezar de nuevo. Así que si llegaste hasta aquí, si resististe la tentación de rendirte en medio de las emociones revueltas que esta historia pudo despertar, quiero pedirte algo muy especial, no para mí, para ti. Deja en los comentarios, me valoro. Escríbelo como quien siembra una promesa, como quien, aunque su voz tiemble, elige pronunciar palabras de fuerza y dignidad, como quien empieza, en medio de sus propios bastidores internos, a tejer una nueva historia en la que ya no seas el personaje secundario de tu vida, sino el protagonista absoluto de tu transformación. Porque al final, todo lo que duele tiene una razón más grande de ser. No lo vemos cuando estamos atrapados en el impacto, no lo entendemos mientras todavía sangran las heridas abiertas, pero créeme, llegará un momento en que mirarás atrás y sonreirás con una gratitud serena que ahora quizás no comprendes, porque cada decepción, cada puerta cerrada, cada lágrima que pensaste que te quebraba, en realidad estaba despejando el camino para una vida más verdadera, más tuya, más llena de la autenticidad que siempre mereciste vivir. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que viene después de reconocer tu valor no es simplemente una etapa más, es el inicio de una nueva forma de estar en el mundo, una forma en la que ya no caminas esperando ser elegido, sino sabiéndote digno de todo lo que tu alma anhela. Y si mientras me escuchas, sientes que algo dentro de ti también está despertando, como quien regresa a casa después de mucho tiempo extraviado, quédate cerca, porque este viaje apenas está comenzando. Y lo que descubrirás de ti mismo será, te lo prometo, mucho más grande que cualquier herida que hayas tenido que atravesar.